Hola a todos, me llamo Neus Bargalló, hago el trabajo de forma individual y el tema escogido es género y educación. Este tema es importante ya que cuando hablamos de desigualdad, el género es uno de los factores más relevantes y además lo encontramos a todos los niveles, es decir, tanto en la sociedad como en la escuela, como a nivel de familia también. Entonces, bueno, en la educación ha habido un cambio, es decir, antes era mucho más exagerada esta desigualdad, pero aún sigue habiendo esa desigualdad. Y bueno, si hay desigualdad en educación, pues condiciona los demás niveles. Si logramos disminuir esa desigualdad, conseguiremos seguramente reducir la desigualdad a los otros niveles. Bien, vamos a continuación a ver el resumen de los 3 artículos que he seleccionado. El primero es de Emma Lovato y nos destaca 3 influencias principales a la hora de crear la identidad de género. Uno sería la familia, el otro la sociedad y el otro la escuela. En cuanto a la familia, nos destaca sobre todo aquellas cosas que hacemos de forma inconsciente a la hora de saber, por ejemplo, el sexo del bebé, que cuando lo sabemos, pues ya hacemos una serie de comportamientos. Incluso explicamos cuando ha nacido los comportamientos del bebé diferentes si son un niño o son niña. Y por ejemplo también nos destaca un estudio de una pregunta que les hacían a los padres, les decían que qué sería su hijo cuando tuviera 25 años, qué haría. Y si sabían el sexo podían dar respuesta, pero si no sabían el sexo no podían dar una respuesta. Por otro lado, en cuanto a la sociedad, destaca los estereotipos que hay en los dos sexos y sobre todo destaca aquellos que desfavorecen a la mujer. Uno es el amor, en el que habla de que necesita encontrar la plenitud en el hombre, la mujer. Otro sería la familia, en las obligaciones que le crea. Y el otro sería el hándicap de la belleza. Y por último sería la escuela, la otra influencia, y te explica que se puede disminuir la desigualdad enseñando nuevos valores a nuestros alumnos. Por ejemplo, pues si a los niños se les recrimina jugar con muñecas, pues que el adulto esté allí mediando y enseñando que no pasa nada, que esto es correcto, y si ven que el adulto está allí y valora eso, entonces los niños lo valorarán. Por lo tanto, es simplemente normalizar conductas. El segundo artículo es de Mar Venegas, nos habla de la igualdad de género en la escuela. Hace un resumen de las cifras, de las investigaciones feministas y de las políticas de igualdad. En cuanto a las cifras, destaca sobre todo que las mujeres hoy en día obtienen mejores resultados, hay mujeres más tituladas que hombres y que, sin embargo, siguen siendo los hombres los que obtienen mejores puestos de trabajo. Sobre las investigaciones feministas hace una larga explicación, pero destacar que ha habido una evolución. Partimos de que antes ni siquiera había escuela mixta, luego empezó la escuela mixta y después con la LOCSE se implantó el modelo coeducativo en el que ya se tenían en cuenta la igualdad de niños y niñas. Y en cuanto a las políticas de igualdad, pues destacan que otorgan un papel muy importante a la educación. Nos dice la primera, que es la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, ya destacaba ese papel y nos habla específicamente de la que se estableció en Andalucía, el Plan de la Igualdad entre hombres y mujeres en educación, en la que, por ejemplo, se instaura una optativa en la que precisamente se da la igualdad de género, se explica. El tercer artículo es un poco diferente porque es un estudio basado en el hecho de que las chicas obtienen mejores resultados en las pruebas de comprensión lectora de PISA que los chicos. Entonces, en este caso, otros estudios han analizado si son factores biológicos o de desarrollo neuronal, si son factores conductuales o no cognitivos, pero en este caso se analiza qué papel tienen las prácticas comunicativas de los padres. Es decir, el hecho de que les ayuden, que les promuevan la lectura y demás. Entonces, de los 13 países que analizaron, se vio que
que las prácticas comunicativas en edades tempranas sí que disminuye esa brecha de género. En cambio que las prácticas comunicativas a nivel de la adolescencia pues no se ha demostrado una relación significativa. El cómo lo hicieron fue básicamente basándose en los resultados de las pruebas PISA y unos cuestionarios que se les hizo a los padres en función de si les ayudaban a hacer los deberes, si les promovían la lectura y demás. Y bueno, pasamos a la comparación de los 3 artículos. El primero y el segundo pues se centran sobre todo en el papel que tiene la educación en esa reducción de la desigualdad de género. Y básicamente el hecho de decir que si cambiamos ese nivel, podemos cambiar los demás. En cambio, el tercero pues es diferente porque se centra en la importancia del papel parental, más que la escuela. Y bueno, aún así los 3 resaltan esa evolución que ha habido en educación, sobre todo en las niñas, que sacan mejores resultados hoy en día. Hay más licenciados, pero sin embargo sigue habiendo el problema de la situación laboral actual de la mujer. Y finalmente, como conclusiones, pues destacar que la identidad de género se crea en la familia, de forma consciente o de forma inconsciente, en la sociedad y en la educación. Y que, bueno, cambios en educación pueden hacer que cambien otros niveles. Por eso la gran responsabilidad que tenemos los docentes. Porque con nuestras actuaciones podemos hacer que cambie el nivel de la familia, el nivel de la sociedad también. ¿Y cómo también nos podemos ayudar? Pues de las políticas de igualdad, que ya hemos visto que se centran en educación. Bueno, espero que os haya gustado y que no se haya hecho pesado. Gracias.